Analizamos la actualidad en tiempo de tertulia, en buenas horas, y saludamos a Manuel Cabrera. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Bien, Bueno, muy bien. encantado de saludarte y saludamos también a Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, acabo de tener otro accidente técnico, pero Sí, bueno. sí, yo te vi que dijiste uy, pero yo había puesto esto en pantalla ya. Digo, bueno, pues espero que no haya sido nada. Así que, bueno, se puede solucionar, ¿no, Héctor? Sí, pero tengo que desaparecer un segundo otra vez porque le ha caído agua a un disco duro. Ah, vale, pues nada. Héctor que desaparece un segundo, enseguida aparecerá. Bueno, Manolo, mientras tú y yo vamos analizando la actualidad y luego escuchamos la reflexión de Héctor muy rápidamente, que yo creo que es el tema que nos ha ocupado desde el pasado lunes, el Papa, el legado del Papa, pero sobre todo quién podrá ser su sucesor, ¿no? Se está hablando mucho, Manolo, de diferentes nombres, de diferentes perfiles e incluso, fíjate, ¿no? Algunos ya argumentan que con el crecimiento de la Iglesia Católica en Oriente podría ser incluso, ¿no?, un Papa oriental que a lo mejor abriría la Iglesia un poquito más a lugares donde siempre les ha costado un poquito pues que llegue, ¿no? Bueno, ahora se trata de rellenar contenido y todo el mundo da su opinión, pero no tienen ni idea. Sí, sí. Ahora, a mí, yo creo que ahí pensarás algo antes de llegar allí y una vez que llegarás allí, pues de eso se trata, ¿no? De estar una serie de días y conociendo, hablando, viendo las posibilidades, vendiéndose, entre comillas, ¿no? Las posibilidades y circunstancias que pueden existir, ¿no? Relativas a distintos sectores, que pueden ser más conservadores, que pueden ser más progresistas, que pueden ser más continuistas, como pasa en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente es un tema religioso, tiene una mayor pompa, tiene una mayor solemnidad. Hoy en día, donde todos tratamos de simplificar y hacerlo todo como más sencillo, pues tiene su historia, ¿no? Su circunstancia, que a unos les gusta más y a otros les gusta menos, pero en este siglo que queremos tan moderno, tan rápido y tan práctico, pues parece que todo lo que... Controlador, porque Sí. lo de sencillo y eso nos están controlando cada día más la vida. Sin religión, pero nos la controlan cada día más, ¿eh? Sí, sí, y más no Pero controlarán, pero a tenor de lo que decía Manolo, es verdad que dice, bueno, ahora hablamos de papas, ¿no? Somos expertos en papas, y veía un meme que justo dice, bueno, voy a dejar de ser técnico especialista en armamento y voy a hablar ahora de pontificado, ¿no? O sea, hablando, digamos, de algún perfil habitual de tertuliano que son súper expertos en todo y siguen hablando de todo, ¿no? En este caso, siempre buscamos hay opiniones uno que es humildes, ¿no? el club tuyo, que habla de todo. Y me Sí. refiero al club de la cabeza. En la tele, según parece, sale todos los días. ¿Quién? Un- Gonzalo Miró. Yo es que como no veo la Ah, tele, vale. Pues mira, y creo que es experto en absolutamente todo. Es mira, una Héctor, ahora cuando estaba José Luis hablando, tenía en mente Gonzalo Miró y no lo dije, ¿no? Estaba callado y tú lo has dicho. Y es verdad que lo mismo te habla del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que te habla de los papas, que te habla de cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Pero oye, Sí. son opiniones, cada Sí. uno, yo no creo, va como tertuliano, no va como perito, ¿no? No, Es bueno, juzgado perito y te- testigo perito, ¿no? Ahí sería según preocupante ya parece, también, ¿no? Que fuera perito de todo. tiene tendencia a sentar cátedra, en plan, como si Ya. tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, tal, y yo es como, si a duras penas a veces sé de lo que estoy hablando yo, ¿qué, qué va a pasar con cosas que me tocan de lejos? Claro. Bueno, pues entonces cerramos el tema papas, en este caso Héctor, y cuéntanos tu visión. ¿Tú quién crees que podría ser y si va a ser continuista el nuevo papa o vamos a ver un giro radical de la iglesia? Yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que puede pasar, porque cuando salió este papa decían que iba a salir otro. Sí. Y salió este. Entonces, yo creo que los cónclaves son de esas reuniones en las que intervienen muchas cosas, como decía Manolo, y que al final no sabes lo que puede pasar. Ahora están todos muy insistiendo en que tiene que ser un papa negro y no sé qué más, y resulta que el candidato africano, que tiene, según dice, más posibilidades, es muy, muy, muy conservador. Entonces, claro, es como diciendo, también he de decir una cosa, este papa, que hablaba mucho y decía cosas, luego en cuanto a reformas y cambios en la Iglesia Católica, no hizo ninguno. Se Ya. mantuvo muy cerca de las tradiciones de siempre.
Ahora, por ejemplo, en estos días he leído en muchos titulares de la prensa del mundo, era el Papa de los pobres. Normalmente los papas de lo que más hablan es de los pobres, porque la tradición católica habla de esas cosas. Entonces, ni idea. Si te he de decir, ni idea. Creo que tiene más posibilidades Pedro Sánchez de que salga que cualquiera que diga yo. Bueno, no sé hasta qué punto saldría, pero bueno, ya como sale por ahí también Oye, ese meme del CIS que le dan como ganador también del Papa, pues bueno, también podría ser. También podría ser. Pero ojo, que esto puede dilatarse. Creo que, no sé si el récord está en decidir un nuevo Papa en 3 años. Hace varios siglos, pero Sí, estuvieron no, 3 años ahí. Yo creo que hoy en día no tardarán tanto, pero no va a ser de un día para otro, ¿eh? Y si no, Manolo, le preguntamos, ellos mismos dentro de ese cónclave, le preguntan a ChatGPT y dice, a ver, estos son los parámetros, estos son los candidatos, ¿quién puede ser el mejor? Y que decida la inteligencia artificial también, ¿no? Y así dan también un salto cualitativo en el pontificio. Por No, poder podrían Sí, hacerlo, sí. pero yo creo que yo pienso un poquito así como Héctor, ¿no? Que a veces sale quien, con tal de que no salga otro que tiene más posibilidades de salir, pues voto a este. Claro. Y así se van dando una serie de circunstancias. Y después la gente que opina, pues oye, que como no ha habido un papa negro, pues que sea un papa negro. Pues como, pero los que opinan así son los que no tienen, entiendo yo, ni idea de cómo funciona el tema, ¿no? Ahí habrá una serie de circunstancias, eso es un entramado, es un barco muy grande que hay que gobernar y ahí hay que ser un buen gestor y no solamente es la persona, sino los equipos que puedan tener detrás, los apoyos y todo ese tipo de circunstancias. Y por supuesto que esto no será de un día para otro, pero tampoco creo que dure 3 años, pero que me refiero que yo creo que a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero bueno, así habrá más contenido, más tertuliano y yo qué sé, más tejido empresarial y ¿Quieres decir que volveremos a hablar de esto? Hombre. muy probablemente, muy Tú probablemente. imagínate que sale un candidato que puede ser español, enseguida todos vamos a decir, bueno, pero ¿y este que estuvo no sé qué, que jugó en el Racing, que no sé qué, que no sé cuánto, algo sacaremos? O sea que siempre va a haber tema. Manolo, no he escuchado Creo que hay uno, pero ¿eh? no estoy muy seguro, porque han mencionado a tantos candidatos que tú nunca Sí, sabes. uno de Teruel, dicen que es uno de Teruel, que bueno, que también, pues bueno, mira, imagínate, ¿no? Ayer No veía un habrá programa de dormido en el televisión, parador de Teruel, ¿no? ¿eh? No habrá dormido en el parador de Teruel. Vete tú a saber, no lo sé. Yo ahí ya sé por dónde vas y no voy a decir nada al respecto. Bueno, Héctor, Manuel, empezamos por ti esta parte. Putin dice que si me dejas lo que me he quedado, las zonas ocupadas, se acabó la guerra. Y estaría dispuesto incluso a sentarse con Zelensky. ¿Crees que este podría ser el principio del fin cuando también Donald Trump ha dicho, venga, vamos a dejar esto así, te quedas sin Crimea lo otro y se acabó la guerra? ¿Tú qué crees? Bueno, el problema que tiene Putin es la credibilidad, ¿no? También. Porque ya en otras ocasiones ha formalizado acuerdos que después ha roto. Entonces, lo que ahora hay que poner encima de la mesa es aquello a lo que usted se comprometa, cómo lo va a garantizar, qué consecuencias va a tener el hecho de que no lo cumpla y todo ese tipo de circunstancias. Eso de que porque yo soy Putin y lo firmo y lo digo y soy un hombre de honor, eso ya usted ha demostrado que se lo ha saltado en numerosas ocasiones, ¿no? Estamos acostumbrados en este siglo a que dirigentes que tienen que aparentar tener palabra e ir para adelante con sus convicciones cambian de opinión constantemente. Todos los días saltan noticias a nivel nacional de hemos firmado un acuerdo que hace 2 meses dijimos que no íbamos a firmar. Igual ha pasado con Putin. ¿Qué garantía tiene de que si llegamos a un acuerdo con Putin sobre la base de eso que está diciendo dentro de 1 mes no se lo salte por cualquier circunstancia y qué consecuencia debería llevarnos a un incumplimiento? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Un problema de credibilidad. Porque yo creo que Zelensky está dispuesto, pero si le dan algún tipo de garantía o hay algún tipo de consecuencia, con lo cual yo creo que ese es en mi opinión, el meollo de la cuestión, ¿no? Héctor. El problema es que Putin, y creo que esto ya lo mencioné en alguna ocasión, cuando se negociaron la retirada de los misiles nucleares de Ucrania, que era donde más había, Rusia dijo que iba a respetar a Ucrania y ya se vio lo que hizo con Crimea. O sea que, como bien dice Manolo, él no tiene ninguna credibilidad. Y quienes le apoyan, tampoco, en general. Es un tío más dedicado a la destrucción de todo, según parece. Aunque bueno, o según nos dicen, porque al ritmo que vamos yo ya no le empiezo a creer a ninguno. Entonces, es una de esas cosas.
yo creo que lo tiene muy difícil. Muy, muy difícil. Yo he leído cosas tan disparatadas en algún momento como que los Estados Unidos defenderían la central nuclear mayor de Ucrania que los rusos llevan intentando destruir hace tiempo. O sea, es una cosa que no sabemos y Rusia en este momento no no es de fiar. Yo creo que tradicionalmente Rusia, en toda su historia, nunca ha sido un socio de fiar para muchos países porque Rusia, desde los zares y antes, ya era muy imperialista. Ya. Luego, el periodo comunista también, y en este periodo que ya no sé ni cómo definirlo, porque es curioso que haya comunistas que siguen defendiendo a Rusia, cuando en teoría es un país que no es comunista, pero sigue siendo imperialista, muy imperialista. Bueno, lo que está claro es que dentro de esas peticiones y demandas también ha puesto sobre la mesa a Putin que, bueno, que no forme parte de la OTAN, Ucrania, pero en este caso sí que puede ingresar a la Unión Europea, pero no sé hasta qué punto. Claro, luego cualquier agresión en la Unión Europea tendría que responder también y eso pues abre la puerta a que el conflicto sea mucho mayor, ¿no? O sea, con lo cual, no sé hasta qué punto también todo esto... Pero a mí me gustaría, yo antes pensaba, ¿tú crees que si Ucrania fuera miembro de la OTAN, hubiera cambiado algo? ¿Tú crees que la OTAN hubiera atacado a Vamos, Rusia? Yo, hombre, no lo habrían creo. sacado alguna excusa. Pero ¿por qué Rusia, que tiene una aviación espectacular, de las mejores del mundo, no bombardea con los aviones Ucrania y lo destruye en una semana? Yo ¿Por qué, personalmente, por qué le mandamos armamento a Manolo, Ucrania yo y no le personalmente mandamos aviones? creo que se habla mucho del potencial militar de Rusia, pero han demostrado que no lo son, porque si lo tuvieran, habrían hecho lo que dices tú. Pero de hecho, si te fijas, por ejemplo, en Siria, cuando hubo el cambio de gobierno ahora, los rusos salieron por patas porque no podían parar a unos guerrilleros islamistas. Entonces, si no tiene potencial militar, sino tiene potencial nuclear, quizás no queremos arrasarlos para que en un momento de locura aprieten el botón rojo. Quizás sea más eso, entonces, Héctor, ¿no? ¿Por qué no decimos Probablemente eso? sí. ¿Por qué no decimos eso abiertamente y en vez de decirlo yo, no lo dice alguien que tenga credibilidad para que la Claro. gente se dé cuenta que todo esto es un juego de ajedrez? Y es básicamente el negocio del miedo, Manolo. Sí, también. No, pero bueno, lo sabemos y no nos queda otra que participar en él y esperar que nadie pulse el botón rojo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es que, claro, todo el desarme nuclear para que al final el potencial nuclear lo tengan 4 tarados o 4 personas, no vamos a decir tarados, sino 4 personas que no nos dan ningún tipo de credibilidad y que no tienen ninguna lógica. Es como Trump. Genera incertidumbre, porque tú podrás estar de acuerdo o no, pero al final genera incertidumbre. Putin genera incertidumbre, esas incertidumbres hacen que nadie pueda decir qué es lo que pueda tomar alguien una decisión, ¿no? Entonces, al final, no sé, es que llevamos 3 años en la guerra de Ucrania Sí. y se puede eternizar esto. Entonces, al final... No lo sé, no lo sé. Yo pensé que Trump lo iba a solucionar muy rápido. Lo que pasa es que Trump no contaba con que Putin es igual o peor que él. Entonces, y pensaba que Zelensky le iba a dar la razón. Pero el problema de Putin es la credibilidad. Si Putin tuviera palabra y tuviera la certeza de que va a cumplir lo que firma, yo creo que le dejan perfectamente lo que ha acogido, quédatelo como está, y ya veremos más adelante. Permítenos meternos en la Comunidad Europea y se va, pero es que con la misma Putin cambia de opinión en 0,0, ¿me entiendes? Así es. Es que yo creo que ni Putin ni Trump ahora mismo tienen la confianza de nadie, con lo cual, pues claro, a lo mejor llegan a un acuerdo entre ellos y luego pues se lo saltan a la torera y ese es el problema, ¿no? Que no sé hasta qué punto te puedes fiar, pero bueno. Pero en España también pasa, ¿eh? Sí, sí. Pasa, ¿eh? Héctor, ¿crees que después de lo de ayer, cuando se supo, ¿no?, que España había comprado esos millones de balas a Israel y Izquierda Unida, ¿no?, ha levantado el grito y ha dicho, a ver si nos vamos del gobierno, ¿se va a ir alguien del gobierno o esto va a seguir exactamente igual? Cada uno de ellos tiene 86.000 razones anuales para no irse del gobierno.
no se van a ir ni que aunque les echaran aceite hirviendo como en la Edad Media. O sea, los castillos se construyeron para echar aceite o agua hirviendo desde arriba al que iba a entrar. Ni con esas se van a ir. Y no se van porque no encuentran la mayoría de ellos qué hacer después en su vida. Y ten en cuenta que las expectativas electorales de algunos de los partidos que forman parte de Sumar Podemos cada día son más bajas. Claro. Con lo cual, algunos de ellos no van a poder salir. Y vamos, Enrique de Santiago, que es el defensor de las FARC, de Cuba y demás, poco tiene que decir en relación a Israel, porque en realidad en los países que defiende, a la gente que ha defendido siempre, han matado más gente todavía que Israel. O sea que Israel al menos está en una guerra que se están defendiendo. No, pero lo que yo veo que es un problema de la sociedad. Vamos a ver, hasta yo mismo, en mis alegatos de los juzgados, estoy diciéndole a los jueces a la cara que si Pedro Sánchez es capaz de cambiar de opinión el martes en relación a lo que ha dicho el lunes, ¿por qué mi cliente, en función de la aplicación de la teoría de los actos propios, se le condena en un juzgado porque tomó una decisión en el 2017 y ahora estamos en el 2025? Exactamente. En el ámbito mercantil. ¿Y qué te dicen, Manolo? Se graba. ¿Qué te responden? Y además, probablemente se lo digo a aquellos jueces que sé que votan a Pedro Sánchez. Me puedo equivocar, que yo me equivoco mucho. Pero claro, si yo me equivoco tengo mis consecuencias, porque como soy autónomo, si me equivoco mucho la gente deja venir al despacho. Claro. No es que da igual que me equivoque porque yo soy funcionario y no me echan ni con agua caliente. Que por cierto, ya has visto el dato ese que ya han superado los funcionarios públicos. A los autónomos, sí. Qué gran vergüenza para este país. Para este país, si no queremos que vayamos al comunismo. Pero no pasa nada, porque aquí está mal visto trabajar. Oye, si te levantas a las 6 de la mañana y te acuestas a las 2:30 trabajando y lo dices en públicamente, la gente dice que eres un egoísta, un amargado, que no haces otra cosa nada más que tal, que tienes que descansar, que te vas a morir, que te va a dar un cáncer, un aneurisma. Yo digo, Dios mío, del alma. Pues el que nace pobre o el que nace con los recursos limitados, a mí se me explicó que la única manera que tenía de progresar en la vida era estudiando y trabajando. Pero, Dios mío, eso ya cambió. Si trabajas y estudias, como en los países comunistas, si tienes 2 coches, si tienes 2 trabajos, sí. Pero esto que nos reíamos está pasando hoy en día, pero está pasando entre amigos, entre conocidos, sí, entre personas de tu ambiente. Nunca yo pensé que pudiéramos llegar a esto. El ahorro. Todas las políticas que está haciendo este gobierno para el ahorro te quitan las ganas de hacer cualquier tipo de cosa. Los autónomos, si quieren contratar gente, las empresas, si quieren contratar gente, quitarle la ilusión a las personas por progresar. ¿Para qué voy a progresar? ¿Para qué quiero hacer? Yo siento eso en la sociedad hoy en día. Y esto nos va a llevar a una circunstancia donde al final vamos a pretender que el Estado nos solucione todo y eso se ha visto ya que ha quebrado los países. Pero bueno, si la gente quiere creer en el ratoncito Pérez, pues oye, ¿qué pasa? Me parece demoledor el dato que daba Manolo, Héctor, el hecho de eso, precisamente, ¿no? De que haya más funcionarios que autónomos, demuestra también, pues bueno, que por algo será, ¿no? Que la gente prefiere ser funcionario a ser autónomo y que tanto que se habla del autónomo, el motor principal, y luego no se le ayuda, claro. Y el desprecio que hay desde ese mismo, más de la parte política y gubernamental, hacia el autónomo. Al autónomo se le desprecia en todos sus aspectos. Claro. Que al final es el que está pagando una gran parte de la fiesta. Y tanto. Yo, por ejemplo, hoy no puedo decir que mi última reunión por Zoom es a las 11 de la noche con gente de Honduras. Y no es de un programa de la tele, no. Es de una cosa de trabajo. Claro, sí. Encima pero también por el cambio horario, claro. Los cambios horarios. O sea, hay días que yo empiezo con uno de los proyectos en los que participo a las 6 de la mañana y 5 de la mañana. Porque están los chinos a esto el lunes creo que tengo que volver a hablar con los chinos a ver si logramos empezar un ensayo clínico allí. Pero hoy mismo estoy con gente de Centroamérica que tengo que ponerlos y explicarles las cosas para ver si ellos participan o no, gente de varias universidades. Entonces, los cambios horarios te hacen que tú tengas que trabajar hasta las horas que sea. Es muy difícil trabajar en la vida con un horario de 8 a 3. Sí, por ejemplo, Manolo cuando tiene un juicio a lo mejor en la península, pues lógicamente te levantas a las 5 para coger un avión a las 6, para estar a las 9 a lo mejor en un juzgado en no sé dónde, ¿no?
Sí, 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 y gracias a que ya podemos hacer eso por web, vamos a hacerlo gracias al COVID. Pero ¿sabes qué pasa? Quien decide a su libre albedrío es el juez que esté allí. Sí, Claro. sí, sí. Sí. Y los jueces, cada uno es hijo de su madre y de su padre. Yo he Sí. llegado a hacer un juicio en la audiencia provincial de Zaragoza, donde la fiscal me decía que yo podía haber llegado el día anterior porque había vuelo directo del Inter a Zaragoza, y tuvo que ser la sala la que le llamara la atención al Ministerio Fiscal diciendo que si yo hubiera pedido que se me hubiera hecho por web, me lo hubieran concedido, porque venía de Canarias, porque ella ponía un problema, porque yo cambié un día el juicio porque quise estar presencial, porque en esos juicios penales entiendo yo que muchas veces no es lo mismo aparecer por videoconferencia que poder preguntar al testigo allí, se genera Claro. una mayor vinculación en la inmediación por parte del tribunal, pero yo me quedo asombrado de las circunstancias que tenemos hoy en día, el esfuerzo que hacemos y del total desprecio que existe por parte de los funcionarios públicos hacia las personas hacia los autónomos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque esa idea de función pública, servicio a la sociedad, es vergonzosa, pero no pasa nada. Pero lo que yo sí al final digo es, ¿para qué tú quieres, por ejemplo, estudiar una carrera para ser después funcionario público? Quizás debiéramos saltarnos los 5 años o 6 de carrera y desde el primer año ya ir preparando a la gente para ser los mejores funcionarios de todo el mundo. Que España pasara no por tener los mejores médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, sino porque tuviéramos los mejores funcionarios públicos a nivel mundial, junto con el turismo, que es lo que nos distingue. El sol y la playa. Sí, 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 Algo en exacto. lo que no interviene ningún político. Bueno, cuidado, Bueno, cuidado, cuidado, Manolo, no des ideas, ¿eh? Alguno quiso... No des ideas, ¿eh? Pero Pero que te intervienen estoy... mucho los políticos. En Canarias, nuestra potencia es el turismo y algunos se quieren cargar el turismo y algunos se creen que el sol lo maneja. Sí, exacto, sí. Bueno, muy rápidamente, porque nos quedan apenas 4 minutos. Héctor, 1 de mayo, ¿crees que va a haber apoyo sindical? ¿Crees que va a haber gente que irá a la manifestación, teniendo en cuenta que es un jueves? Para muchos a lo mejor podría ser un puente, ¿o esto va a quedar cada vez más descafeinado? Yo creo que es en función del precio de las gambas. Ya. Porque básicamente han demostrado, por ejemplo, voy a referirme a los muertos de la mina de Cerredo, en Asturias. Los sindicatos e Izquierda Unida, el mismo señor que dice lo de Israel, no quieren ni que haya una investigación por la muerte de esos mineros. Curiosamente, al propietario de la mina le prohibieron explotarla, la mina sigue siendo de un señor que es el dueño, pero le permitieron a una empresa con una subvención del gobierno socialista de Asturias y del Ministerio de Transición Energética investigar la calidad del carbón. Estaban sacando carbón de manera ilegal y lo sé muy bien porque mi hermana fue profesora en ese pueblo. Entonces era Vox Populi, son pueblos muy pequeños, y dice, no, en la mina esta están sacando carbón, no era otra cosa. Lo estaban haciendo sin medidas de seguridad. Y estos mismos sindicatos que se llaman de clase no han defendido a ninguno de ellos. Están defendiendo al gobierno, la consejera de Industria tuvo que dimitir, lo curioso es que su marido era el que asignaba la subvención. O sea, estamos en una mezcla de cosas de tal nivel que están dejando... mira, es como las zonas de bajos emolumentos, de bajas emisiones, Vale. porque están dejando a la gente sin dinero poder entrar a las ciudades. Y eso es una de las cosas que va a acabar con mucho, en parte, con la Unión Europea, porque los políticos que vuelan para 30 minutos, le prohíben, y los sindicatos están de acuerdo, a un señor que tiene un coche de 25 años que entre al centro de la ciudad a trabajar. Claro. Entonces, no son sindicatos de clase como eran definidos antes, son sindicatos por el gobierno y por la subvención y por las gambas, desafortunadamente. Manolo, para acabar. Bueno, pues a mí me parece bien que exista el Día del Trabajador, me parece bien que existan los sindicatos, pero lo que no me parece bien es el corporativismo, como ha hecho el Papa cuando alguien
la caga, por decirlo mal, pues tiene que tener sus consecuencias. Los sindicatos no pueden defender a una persona porque haga una cosa y sea sindicalista. Los sindicatos tienen que estar, el Estatuto de Trabajadores ha sido una cosa muy positiva para todos, pero lo cierto es que al final se trata de encubrir cosas, como ha comentado mi compañero de tertulia, y al final resulta pues que se pierde la credibilidad. Claro. Es decir, es que el problema es que cómo se educa a los niños. Yo tengo mis sobrinos, mejor que darles el rollo es educarles con el ejemplo, porque ellos deben hacer las cosas y quieren hacerlas como tú. Si las haces malas, pues malas, si las haces buenas, pues buenas. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tener? Yo es que todos los días veo una escenificación de una discusión radical entre los miembros del gobierno y después dicen que van a votar la legislatura, pero si eso lo sabemos todos. Y la legislatura la votarán 20 minutos, la romperán 20 minutos antes de la convocatoria de elecciones. Si no la votan, si lo quieren hacer dentro de una semana, pues mañana dirán que han llegado hasta el extremo. Pero es que es una cosa tan ridícula que la inteligencia se te queda fastidiada. Y a mí, ¿cómo voy a ir en contra del Día del Trabajador? ¿Cómo vamos a estar en contra de los sindicatos? Lo que estamos en contra es de la utilización de estos sindicatos, la utilización de los trabajadores y la utilización del Estatuto de los Trabajadores para el bien de una serie de personas y el provecho de una serie de personas abusando de los demás. Claro. Esa es la realidad, que si perdemos la fe y la confianza en las instituciones y en los controles, pues al final esto es caos, es una anarquía. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, que nos quedamos sin tiempo. La verdad que, bueno, creo que hemos tocado todos los temas, ha sido bastante fluida la tertulia, ha sido el tema por el agua que se le cayó al disco duro, ¿no es verdad? Lo de la no le pasó nada al disco duro, ¿no, Héctor? No le pasó nada. Hemos ido como en un avión. Sí, sí, sí. Manolo, ¿te das cuenta de que Héctor ha intentado destruir un disco duro antes de la tertulia por si acaso? Totalmente, y después lo ha vinculado con el sector chino que nos... Exacto, sí. Honduras, China, yo no me fiaba mucho, cuidado, pero bueno. Bueno, ya hubo un gran espía español que dijo que llegó a ser incluso ministro, que decía lo de Viva Honduras, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que puede estar relacionado con esto. Puede haber algo ahí. Bueno, Manuel Cabrera y Héctor Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por este buen ratito. Cuídense mucho y nos vemos pronto por aquí. Hasta pronto. Gracias. Un saludo, Héctor.